Bienvenidas a todos aquí a este encuentro. Ya nos estamos acostumbrando en esta cuarentena a encontrarnos de esta manera. Yo soy Viviana Vilesker, presido El Faro, la Asociación Civil El Faro, que está en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que El Faro es una ONG que se dedica a la capacitación de acompañantes especializados en el final de la vida y acompañamiento a personas mayores, y a brindar un servicio de acompañamiento domiciliario y en lugar de residencia, tanto a personas mayores como a personas en final de vida. Venimos haciendo esta tarea hace más de 10 años, y un porcentaje importante de las personas que atendemos y acompañamos son justamente personas mayores. Y en los años que llevamos haciendo esta práctica, hemos observado en el contacto directo con las personas, con las familias, con los profesionales de la salud, con los cuidadores domiciliarios, ciertas cuestiones que nos han llamado la atención, y por eso es que nos parece siempre importante mantenernos actualizados e informados, dado que la población de personas mayores es numerosa, es variada, y en la tarea hemos detectado que no siempre, casi diría la mayoría de las veces, no se conocen o no se respetan los derechos de las personas mayores. Y como para nosotros es muy importante que la información esté disponible, que cada persona pueda tomar decisiones informada, empoderada, podríamos decir, es que vamos propiciando distintas actividades, encuentros y intercambios. Esa es la razón fundamental por la que invitamos a Isolina a este encuentro. Nos conocimos en tarea, y sabiendo de su vasta experiencia y su gran especialización en el área de los derechos de las personas mayores, nos pareció más que oportuno generar este encuentro. Además de que es un tema que recientemente ha estado en los medios, así que oportuno doblemente, creo yo. Isolina va a presentar su charla. Durante la charla ustedes pueden escribir en el chat todas las preguntas, los comentarios y las inquietudes. Nos vamos a destinar la última media hora más o menos, o 40 minutos, para que Isolina pueda responder las preguntas. Así que en cuanto les surja alguna inquietud, escríbanla en el chat. Este encuentro está siendo grabado, así que después lo van a poder tener aquellos de ustedes que lo quieran volver a ver o compartir desde ya. Así que no me queda más que agradecerte, Isolina, muchísimo tu disposición a este encuentro, y te paso el micrófono, así te escuchamos. Muy buenas tardes para todas las personas que están en este espacio. Muchísimas gracias, Viviana, y a la Asociación Civil El Faro por darme la oportunidad de participar de alguna manera en las actividades que ya, como bien dijiste, hace 10 años que vienen desarrollando, y también les agradezco la paciencia de haberme esperado una semana, porque tuve una conjuntivitis muy fuerte, de la que recién hoy puedo decir estoy ya más normalizada. Eso me impidió estar la semana anterior. Quiero decirlo porque creo que es justo que sepan el motivo, ¿no es cierto? Bueno, fue este motivo. Parecería que la conjuntivitis por el exceso de lavandina, limpiar y poner lavandina en casa, terminé con los ojos muy doloridos y no podía abrirlos, etc. Bueno, todo eso lo comparto porque también tiene que ver con esta experiencia nueva que nos hace vivir a todos la pandemia. Y en este espacio
me gustaría compartir algunas reflexiones en torno a los derechos de las personas mayores en situación de asistencia o cuidados, dado que, digamos, el objetivo fundamental del Faro es justamente capacitar y brindar servicios de asistencia o cuidados gerontológicos. Entonces, poniéndome, por un lado, en el lugar de una persona mayor que necesita asistencia, ¿no es cierto?, necesita contratar estos servicios, necesita, digamos, de otras personas que la ayuden a seguir con su vida cotidiana, a hacerla más fácil, y por otro, poniéndome también en el lugar de las personas que brindan estos servicios, es que voy a desarrollar mi charla, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que decir, aunque ya lo sepan, pero lo menciono solo a título de introducción, es que vivimos en un mundo envejecido. Y a este fenómeno lo podemos denominar gerontoglobalización. En todo el planeta la esperanza de vida se ha alargado, incluso en aquellos países en donde quizás no nos imaginemos o no nos imaginamos que las condiciones de vida son tan adecuadas como para lograr esto. Me estoy refiriendo a aquellos países con, digamos, menores desarrollos económicos, sobre todo como ocurre en el continente africano. Aún allí, reitero, el fenómeno del envejecimiento sostenido es, digamos, existe, es posible cotejarlo, e incluso en estos países, aparentemente con menos expectativa de vida, pero ya les digo, esto es solo aparente, también ya hace varios años que vienen implementándose programas referidos a la vejez y a las personas mayores. Al mismo tiempo, en digamos, la contracara de estos países más jóvenes, diríamos, o con una esperanza de vida longeva más incipiente, en el otro lado del round, ¿no es cierto?, enfrente, en la vereda de enfrente, hay que mencionar a los países más envejecidos, a los súper envejecidos. Y aquí, a la cabeza, se encontraban, por lo menos hasta un poquito antes de la pandemia, a Japón y a Italia. Entonces, la contracara de los países africanos son Japón e Italia, le siguen, bueno, el resto de los países europeos, Inglaterra, Estados Unidos, y de Latinoamérica hay que mencionar a Cuba, Chile, Uruguay, Argentina, y de allí, ¿no es cierto?, en adelante vamos a descender en el ranking, diríamos, de expectativa de vida. Bueno, ¿por qué nombro estos países? Precisamente porque hoy la pandemia ha puesto sobre la mesa, de una manera descarnada, la desnuda realidad que todos, que el planeta completo, vivimos en relación a la vejez y a las personas que transitan en esta etapa. Lamentablemente, este COVID-19 digamos, ha generado esta situación porque las personas mayores son efectivamente la población de mayor riesgo de verse afectadas en su salud e incluso en su vida si se contagian. Las estadísticas en Japón, o bien en Italia, o en toda la Unión Europea en realidad, pero básicamente Japón e Italia como los países más envejecidos del planeta, nos cuentan que el 80% de las muertes han sido de personas de 70 y más años, y además que de este 80%, la mayoría ha muerto, de estas personas mayores, ha muerto en residencias de larga estadía. Bueno, entonces, todo esto ha hecho que países como el nuestro, Argentina, mejor dicho, toda nuestra región, todo nuestro continente,
ha tenido oportunidad de leer el diario del lunes, entre comillas, hemos tenido oportunidad de leer el futuro, de ver el futuro, dado que la epidemia aquí llegó, ¿no es cierto?, un mes o dos más tarde. Y eso ha permitido que, en nuestro caso, en Argentina, el gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales, ciudad autónoma y los municipios, hayan podido acordar ciertas estrategias y ciertas herramientas tácticas para poder poner, digamos, programas de acción preventivos, educativos, y a la vez, con esto hemos ganado tiempo para ajustar los servicios de salud a fin de poder dar las respuestas a la asistencia sanitaria que se requieran de una manera más eficaz, que no se colapse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en todo este escenario, ahora me voy a focalizar en Argentina, se han ido tomando decisiones particularizadas en relación a las personas mayores. La primera observación que quiero hacer de estas medidas es que fueron adoptadas con un carácter uniforme, con lo cual aquí ya, digamos, esta uniformidad de criterio en relación a la vejez puso sobre la mesa el primer obstáculo en la atención debida a las personas mayores. ¿Cuál es este primer obstáculo? Negar la diversidad, digamos, multiplicidad de situaciones que se viven en la vejez. Entonces, acá reitero, hubo un primer paso en falso que Argentina toma copiando modelos de estos otros países, sobre todo de Japón y sobre todo de Europa en general, en donde se ve a la vejez como un fenómeno uniforme. Y entonces, esto, por ejemplo, produjo hechos tales como los del famoso permiso, digamos, permiso especial que implementó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo que cualquier persona mayor de 70 años, por el solo hecho de tener 70 años, debía llamar por teléfono al 147 para ser habilitado o no por la autoridad de aplicación para hacer los trámites más básicos, tales como ir a la verdulería, ir al almacén, digamos, desarrollar aquellas tareas que habían sido habilitadas como esenciales, como es el acceso al alimento, ir a un cajero, o hacer algún trámite como el cobro de la jubilación, pero hacerlo mediado de este permiso. Como ustedes saben, esto generó una muy fuerte polémica, muy saludable, de parte de todos los sectores, pero lo que a mí más me gustó es que las propias personas mayores salieron en defensa de sus derechos y también en defensa de la necesidad de hacer una lectura multívoca de la vejez, acorde con las vejeces que vamos conociendo dentro del campo de la gerontología. Por supuesto que las voces más eficaces han sido aquellas de mayores empoderados y con acceso a los recursos, a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, como Nacha Guevara, la misma Fernández Mejide, u otros personajes, que se fueron uniendo en cartas más, digamos, colectivas, en donde claramente desmentían, ¿no? Con mucha fuerza, este mensaje de que todos los viejos son iguales y de que todos, a partir de los 70, necesitan ayuda. Y por lo tanto, yo Estado debo brindar. Entonces, aquí, reitero, hubo un primer obstáculo que por suerte pudo ser subsanado, pudo ser reajustado. En ese sentido también hay que rescatar digamos, la respuesta del gobierno de la ciudad de allanarse a los reclamos que hicimos todos y en particular también hay que rescatar que haya aceptado la declaración de inconstitucionalidad de esta medida precisamente por violar
lo que la propia Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores pide, el hecho de igualdad, de violar la igualdad en las condiciones de ejercicio de nuestros derechos sin justificación alguna. O sea, sobre la falsa idea de que vejez es sinónimo de enfermedad, vejez es sinónimo de fragilidad, vejez es sinónimo de incapacidad o incompetencia, mejor dicho, para ejercer por sí mismas las tareas de autocuidado. Bueno, un segundo, entonces, hasta aquí, ¿no es cierto?, digamos, la presentación del primer obstáculo en relación a los derechos y a la comprensión misma de la condición de las personas en la vejez. Por otro lado, un poquito después de este hecho, apareció en primera plana en todos los medios la cuestión de los geriátricos, ¿no es cierto?, hablando mal y pronto. Y entonces, otra vez, los medios de comunicación y en segundo plano, las políticas públicas de todos los estamentos, volvieron a hacer visibles el cúmulo de prejuicios, de viejismos, en definitiva, de prejuicios negativos en relación a las personas mayores que viven en este tipo de establecimientos y que necesitan, además, de una asistencia particular. Entonces, ¿cuáles fueron esos viejismos que aparecen que claramente nos permiten describir la mala comprensión de la vejez en la vida cotidiana? Lo primero fue la nefasta calificación de abuelos o abuelas de todas las personas que allí residen. Todos los medios de comunicación, ni bien surgió a la luz el caso, digamos, los contagios del geriátrico de Saldán, que es un pueblito de Córdoba, este fue el primer caso notorio, luego en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los casos del geriátrico del barrio Belgrano, de Parque Avellaneda, y así fueron surgiendo otros, y creo que hoy también volvieron a aparecer otras denuncias de episodios de contagios en estos establecimientos. En todos esos casos, los medios de comunicación automáticamente dijeron, pobre los abuelitos, pobre sus familias. Y entonces cuando querían cubrir las notas, se referían a las familias, le preguntaban a los familiares acerca de, bueno, lo que vivían, cómo lo vivían, etc. Y se referían a los protagonistas más, digamos, reales que tienen los servicios de residencias gerontológicas, que son las personas mayores, como los abuelitos, como si fueran cosas, pero a las que me acerco con mucho cariño. Y entonces estas cosas, llamadas abuelitos o abuelos, no pueden hablar, no pueden decir nada, y son representados automáticamente, sin siquiera poner en duda este corrimiento por estos familiares. Después, por supuesto, aparecieron en escena los responsables, los dueños, el SAME, ¿no es cierto?, el mismo gobierno de la ciudad, digamos, las autoridades de aplicación del control. Pero ¿por qué marco este hecho? Porque aquí aparece justamente, de nuevo, con toda claridad, la dificultad que tenemos en nuestra cultura de distinguir distintos escenarios en los cuales se va viviendo la vejez, y además la clara medicalización que se hace de la vejez, sobre todo en relación a estos establecimientos que no son sanatorios ni hospitales, son hogares, son casas, si me permite decirlo con más objetividad, residencias en donde las personas reciben asistencia de una manera especializada para poder ganar al máximo posible una vida independiente en la máxima extensión posible, aunque esa persona tenga, digamos, use una silla de ruedas o bien
necesite alguna asistencia kinesiológica o alguna asistencia incluso de medicación psiquiátrica, llegado el caso, o las terapias que sean, pero que son recibidas en un establecimiento que no es de salud, que no está organizado para curar, sino para acompañar y cuidar. Entonces decíamos, aquí hay otro escenario en donde nuevamente aparecen estos viejismos, y a continuación surgió otro problema colateral que se vincula más con la tarea de acompañamiento que ustedes hacen, es la problemática del pluriempleo del personal que trabaja en estas instituciones, y por lo tanto la necesidad de contar con personas capacitadas que puedan reemplazar a los que dejan de trabajar, ya sea porque eligen un lugar o bien porque, bueno, no quieren o no pueden seguir sosteniendo este trabajo. Entonces aquí vuelve a aparecer todo un cúmulo de necesidades y problemáticas vinculadas con los asistentes gerontológicos, pero que sigue siendo leído en términos sanitarios, en lugar de ser entendidos en términos de promoción de la autonomía de esa persona mayor con carácter integral, que no tiene que ver solo con curarnos, sino con poder acompañar a alguien en el desarrollo de una vida que sea lo más independiente posible. Bueno, entonces, asimismo, esta pandemia también puso sobre la mesa otra realidad gerontológica, que tiene que ver con el acceso, ahora sí, a la asistencia sanitaria, en particular a los servicios de salud, que estos sí deben ser prestados por hospitales y sanatorios debidamente preparados para, en el caso de la pandemia del COVID-19, para tratar a las personas mayores, y aquí, todavía no en Argentina, pero sí en Japón, en Europa particularmente, que generó una división entre el norte europeo y el sur europeo, aquí hay otra cuestión vinculada a los derechos y a los viejismos, que está simbolizada en el hecho de plantearse la pregunta en torno a la elección del paciente a quien le doy el único recurso que tengo disponible para la cura o para acompañar en el proceso de recuperación a esa persona. La típica pregunta en este campo en relación a la vejez es: ¿a quién le doy la cama o el respirador? Porque tengo pocos recursos, la demanda es creciente y necesito establecer un criterio más o menos razonable para que el sistema de salud no colapse y mis recursos, digo mis recursos como si fuera el Estado o el sanatorio, ¿no es cierto?, la institución, los recursos de la institución sean implementados de la manera más eficiente y más justa posible. Bueno, aquí en Europa ha habido una revuelta tremenda. El norte acusaba al sur de hacer dispendios de recursos sanitarios porque se le daba camas y respiradores a personas mayores que estaban de por sí condenadas a muerte, decían Bélgica, Holanda, ¿no es cierto?, países que uno cree que tienen mayor desarrollo, no sé, cultural, o que tienen, digamos, perspectivas más humanistas. Sin embargo, en relación a la vejez han aparecido lecturas despiadadas, al punto que en Bélgica, si no recuerdo mal, incluso se promovía que las personas mayores optaran por no acceder al respirador, que ellos mismos dijeran basta a la vida y aceptaran dejarse morir, o bien tomar una pastilla para poder morir, a practicar una eutanasia activa, que en Bélgica está habilitada, y que incluso se habilitó un poco antes de la pandemia, que todas las personas de 70 años pueden tener acceso a esa pastilla para morir cuando quieran. O sea, como ven, digamos, todas estas respuestas planteadas desde países con un altísimo desarrollo económico, tecnológico, cultural, y que ha logrado longevidades inimaginables en otros tiempos, todas estas respuestas vuelven a mostrarnos las dificultades que tenemos como seres humanos para asumir
este último tramo de la vida y hacerlo con dignidad, con un verdadero respeto de la autonomía de esa persona mayor. Bueno, por suerte, nosotros todavía no estamos viviendo ese escenario, pero ya, digamos, ha habido ciertos movimientos dentro del propio gobierno nacional y en las provincias o en la ciudad autónoma, en relación a ir desarrollando protocolos protocolos de ética en la asistencia sanitaria, en donde al menos estamos haciendo bastante presión para que la edad no sea un criterio de exclusión al acceso del recurso sanitario que necesitemos, sino que el criterio sea la condición de enfermedad, es decir, la gravedad. Más aún, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Estado debería garantizarle un trato preferente y un trato expedito, rápido, a aquella persona mayor cuya vida esté gravemente en peligro, en este caso a causa del COVID. Entonces, como ven acá, en relación a la asistencia sanitaria tradicional, la pandemia vuelve a poner sobre la mesa estos viejismos, y fíjense las respuestas distorsivas a la dignidad humana, a la consideración positiva de la vejez, que se han puesto en marcha en países, ya les digo que, en países en donde supuestamente hay mayores desarrollos intelectuales, teóricos o de comprensión en relación a la vida humana en general. Bueno, otro aspecto importantísimo en relación a los cuidados, a la asistencia, que ha puesto sobre la mesa el COVID-19 es el de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos. Nuestra Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores claramente obliga a todos los estados parte, Argentina es uno de ellos, a garantizar este servicio en todo el país, digamos, a garantizarlo de una manera consistente para las personas mayores. Bueno, el COVID-19, al menos en Europa y en Oriente, ha puesto también en crisis estos servicios, porque en muchos casos han debido implementarse mecanismos de implementación de cuidados paliativos muy duros, tales como el que hemos visto sucedía en Italia, en donde las personas mayores finalmente transitaban el último tramo en un aislamiento tremendo y solo matizado por el acceso a alguna tablet, a algún celular, alguna herramienta tecnológica que les permitía, si es que sabían, ¿no es cierto?, utilizar estas herramientas, poder decir adiós o poder ver los rostros de los seres queridos. La verdad es que el COVID-19 también, digamos, puso en crisis, puso en jaque mate, en términos del ajedrez, a este tipo de servicios, a la implementación de este tipo de servicios, porque es una enfermedad de alta contagiosidad, ¿no es cierto? No es que ha habido un capricho, no es que se dejó aquí, hay que, digamos, rescatar el hecho de que en Italia o en España o en Portugal justamente se ha querido proteger, acompañar al máximo posible a las personas mayores, sin embargo, llegados a este tramo de los cuidados paliativos, aquí claramente las políticas de cuidados tienen el límite del nivel de contagiosidad del COVID-19 y al mismo tiempo la problemática de la tecnología, la barrera tecnológica, que todavía en muchas personas mayores está viva. Es decir, no todas las personas mayores, por múltiples razones, han podido acceder a una computadora o a un celular, digamos, que permita videollamadas, etc. Y además, aunque lo tengan, no todos quizás han hecho capacitaciones. No por culpa de ellos, estoy segura, sino en general debido a
falta de políticas, nuevamente falta de un Estado que genere este tipo de programas, o bien o incentive a las instituciones privadas, léanse bancos, los propios hospitales o sanatorios, no sé, todas las instituciones que brindan habitualmente servicios en relación a personas mayores, deberían también promover estos cursos de capacitación y entonces de esta forma alivianar esa barrera y hacer, digamos, accesible esta herramienta que sí puede ser de utilidad en tiempos de pandemia como lo estamos viviendo. El último segmento, ¿no es cierto?, que trajo a luz para bien y para mal la pandemia es el proceso, ¿no es cierto?, la muerte y los entierros. También, en este sentido, hemos visto con gran angustia escenas dantescas de féretros, ¿no es cierto?, acumulados o esperando ser enterrados. Bueno, aquí también, este es un fenómeno realmente muy extraño, respecto al cual nuestra cultura posmoderna no puede acceder de manera fácil, porque nuestra cultura vive a espaldas a la muerte. Sin embargo, el COVID-19 nos la muestra con toda su esplendor, diríamos, con todo descaro, y aquí obviamente vuelven a aparecer en escena los muertos mayores, en cuya despedida o en cuyo ritual de despedida también vuelven a aparecer las dificultades que tienen los gobiernos y por lo tanto nuestra cultura en asumir la vejez y la muerte, el fin de la vida. Bueno, entonces en este abanico enorme aparece la figura de los asistentes gerontológicos, que figura o que es ejercida con, digamos, la tarea del cuidado de una persona mayor hoy es realmente difícil, porque ustedes se capacitan desde una lectura positiva del envejecimiento y a su vez lo hacen desarrollando o adquiriendo herramientas para promover al máximo posible la vida independiente de esa persona a quienes asisten. Sin embargo, la tarea que ustedes hacen se desarrolla en un clima claramente hostil a la idea de envejecimiento activo y saludable, o confusa en relación a lo que significa saludable en la vejez, dado que se parte del prejuicio de que lo saludable tiene que ver con lo juvenil, tiene que ver con un estado perfecto de físico, mental, motriz, etc. Y desde la misma OMS, además de desde nuestras propias prácticas y campos profesionales, sabemos que ese estado de perfección no existe, ni siquiera en los jóvenes. Por lo tanto, como la misma Convención Interamericana señala, cuando hablamos de estado de salud, de bienestar, o de envejecimiento activo y saludable, estamos haciendo referencia a la posibilidad de transitar una vejez en donde podamos encontrar equilibrios entre mis potencialidades, estas habilidades que todavía sostengo, y incluso la experiencia del autoconocimiento de mi cuerpo, porque tengo más de la mitad de mi vida conviviendo con mi propio cuerpo, con mis deseos, mi psiquis, y esto, digamos, tiene que ser puesto en articulación con mis déficits, que evidentemente estos también aparecen, desde la visión que se va debilitando, los músculos del cuerpo que también se van fragilizando, pero que son compensados con gimnasia, con mecanismos de adaptación que voy logrando para poder mantener cierto ritmo de vida y cierta productividad a nivel individual y social. Entonces, ¿qué significa este envejecimiento activo y saludable? Significa la posibilidad de equilibrar déficit con ganancias, con elementos
que puedo potenciar. Pero ¿cómo voy a lograr este equilibrio si vivo en una comunidad que pone en una misma bolsa a la vejez con lo negativo? Entonces, vuelvo otra vez a señalar la importancia fundamental de la tarea que ustedes cumplen y los invito a que no, digamos, no decaigan, no se sientan frustrados ante al menor choque que generan estos viejismos, porque obviamente la tarea de transformación cultural es enorme, pero comienza por ustedes. A modo de síntesis y cierre de mi exposición. Entonces, en definitiva, ¿cuáles serían los derechos que ustedes, como asistentes gerontológicos, tendrían que atender, en particular respecto de las personas mayores a quienes acompañan? En primer lugar, desde el derecho de la vejez y la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo primero que hay que atender es a la consideración de ese otro como persona. Eso significa que hay que respetar su identidad en la vejez, su identidad de persona mayor. ¿Y esto qué significa? Respetar su nombre, su lugar de vida, donde tiene su centro de proyección vital, y atender muchísimo a la capacidad cognitiva de esa persona mayor, partiendo del supuesto de que efectivamente comprende la situación que estamos atravesando y puede tomar decisiones a partir de ello. Es decir, la capacidad jurídica como bandera y no la inversa. La incapacitación o la asociación de vejez con discapacidad mental. Porque esto es, digamos, de promover alguna acción judicial para que le designe un apoyo desde un punto de vista institucional, que va a funcionar como un curador, que lo va a acompañar en el proceso de toma de decisiones. Y si ustedes están personas que tienen algún deterioro cognitivo importante, bueno, hablen con esa persona y si, digamos... bueno, entonces les decía que lo primero que hay que considerar en una relación de cuidado es la consideración de ese otro como persona, respetando su nombre, su lugar en el mundo, su domicilio y su capacidad jurídica. Luego hay que atender a la promoción de la autonomía, a fin de lograr que esa persona pueda ir ganando territorio en cuanto a su independencia, tanto en la toma de decisiones como en el ejercicio de las actividades de la vida diaria que pueda. Hay en este sentido algunas herramientas interesantes para promover la autonomía de las personas, como por ejemplo el establecimiento de actos de autoprotección que contienen directivas anticipadas y la designación de una persona habilitada para ejercer, para que me represente en el caso en que yo ya no pueda hacerlo. Entonces, quizás uno como en el lugar de cuidador o cuidadora, no sé si va a estar no sé si esa es la mejor posición para aconsejarle a alguien que establezca por escrito sus directivas anticipadas y que designe un apoyo, pero ustedes sépanlo, porque llegado el caso, bien que lo pueden aconsejar, y en ese sentido, si se da la ocasión de estar con una persona que quiera establecer un acto de autoprotección, entonces allí lo ideal sería contactarse luego con algún escribano o escribana de confianza de esa persona, que pueden llegar a hacerlo incluso por internet, porque están habilitados los escribanos a hacer constataciones notariales a través de online. También, llegado el caso, se podría hacer por una certificación judicial, pero de todas maneras, es decir, este tipo de actos que son muy interesantes, deben hacerlo con
la participación de profesionales del derecho. Pero ustedes sépanlo porque les puede venir bien como consejo. Por otro lado, es muy importante también que ustedes sean el nexo entre esa persona mayor y sus familias, porque es parte de la autonomía personal la posibilidad que tiene cada uno, cada persona mayor, de establecer con su familia el vínculo que quiera. Por ejemplo, hay personas mayores que claramente están enemistados con algunos hijos, algunos nietos, y claramente expresan su deseo de no vincularse con ellos. Bueno, en ese caso también creo que hay que tener, ustedes como cuidadores, una actitud de alta escucha a esas decisiones, porque seguramente la persona mayor lo dice desde un lugar biográfico al que uno como cuidador no accedió. Uno no sabe todo lo que vivió esta persona mayor. Entonces, estar atentos a eso, como también estar atentos a las preferencias de esa persona mayor respecto de sus familiares o de sus afectos, incluso de sus afectos en términos de pareja, ¿no? También suele ser habitual que las personas mayores, sobre todo cuando comienzan un cuadro digamos, de cierta fragilidad para el desarrollo de las tareas de autocuidado o de autosubsistencia y contratan servicios de cuidadores, es muy frecuente que aparezca la familia diciéndole a ustedes lo que deben o no deben hacer, y además prohibiendo o habilitando las visitas. Y allí suele la familia aprovechar para negar la entrada a aquella persona con la cual esa persona mayor había entablado una relación amorosa. Bueno, esto también tienen que ustedes que evaluarlo, y sobre todo tener una actitud de escucha con respecto a esa persona mayor a quienes ustedes asisten, porque muy probablemente la razón esté de su lado, y no del lado de la familia, ¿no? Bueno, luego hay derechos vinculados a lo patrimonial, ¿no es cierto? Y en esto ustedes como cuidadores tienen que tener una actitud de profundo respeto, ¿no es cierto?, y consideración de estos aspectos, a fin de evitar cualquier mala interpretación de parte de esa persona mayor y de ustedes y de la familia respecto a cierta situación de abuso, diríamos, que quizás los demás puedan endilgarle a quien asiste a esa persona mayor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bueno, ustedes van a estar en el ojo de la tormenta en caso de que haya diríamos, alguna falta de dinero de esa persona mayor, o algún mal manejo, entre comillas, supuesto, de ese patrimonio, porque ustedes son los que tienen la relación más estrecha, de contacto diario con esa persona mayor. Entonces, bueno, frente a eso, mi consejo es, bueno, sean cuidadosos ante el menor pedido de firmar cualquier documento, en principio niéguense, háblenlo con esa persona mayor, busquen asesoramiento profesional en abogados o escribanos de confianza, a fin de evitar, ¿no es cierto?, dar un paso en falso. O bien, digamos, denunciar si conocen de una manera clara que hay una persona mayor que está siendo hostigada, que está siendo objeto de prácticas de violencia financiera por parte de un cuidador asistente, bueno, sepan que pueden hacer denuncias anónimas por violencia, tanto en la oficina de violencia doméstica como en cualquier comisaría o juzgado de turno, porque sabemos que, bueno, el acoso financiero existe, y los candidatos a ser acusados en primer término son quienes tienen una relación estrecha, y entre esas relaciones está el cuidador. Entonces, simplemente los alerto respecto de esto. Y luego, por supuesto, en una situación de atender a alguien ya en
en un marco sanatorial, en un marco de asistencia sanitaria más clara, o bien en el marco de los cuidados paliativos, bueno, mi consejo es tratar de averiguar cuál ha sido su voluntad, sus deseos, sus directivas anticipadas para transitar ese momento de la manera más acorde a el deseo de esa persona, y por supuesto mantener un diálogo abierto también con esa familia, ubicándolas a esos familiares en el papel de garantes. Bueno, con esto he hecho un panorama, me parece un poco apretado, pero traté de ser lo más completa posible en relación a la tarea de ustedes. Y quedo abierta para lo que me quieran preguntar. Muchas gracias, Isolina. Gracias. Yo creo que podemos darle el micrófono a Mónica. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora Isolina. La primera pregunta la realiza Ramiro, y dice si es una crítica que se la medicalice a la vejez en las residencias, y aclara que siempre hablando en el caso que lo haga un médico. Sí, claramente es una crítica que está dirigida a cambiar esta mirada. Miren, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, recogiendo todo el saber gerontológico y las prácticas de cuidado en los establecimientos de largo plazo, ha llegado a la conclusión de que estas instituciones tienen que brindar servicios sociosanitarios integrados. ¿Qué quiere decir esto? Que estas residencias deben ser organizadas pensando en que allí va a vivir una persona en la que va a desarrollar su centro de vida. De manera que son establecimientos que se parecen más a lo que sucede en un hotel que a lo que sucede en un sanatorio. Por más que evidentemente hay parte de la población que vive en residencias gerontológicas que necesitan ser asistidas también en lo médico. Pero reitero, un establecimiento gerontológico no es una institución organizada para curar, es una institución organizada para vivir allí y ser cuidados, desde una perspectiva de fortalecimiento de la autonomía personal. Por eso los geriátricos, mal llamados geriátricos, no tienen pacientes, tienen residentes, o en el mejor de los casos, personas que viven allí. Por eso también es falso, o es una mala práctica, que se les impida a las personas mayores que viven allí salir de ese lugar. Más allá de un control básico para la convivencia, ¿no? Bueno, solo para cerrar, les digo que los jueces argentinos han dicho exactamente esto que les estoy mencionando, que las residencias no son cárceles, tampoco son sanatorios, sino que se parecen mucho a hospedajes, pero que se diferencian de ellos por los servicios especiales de alimentación, seguridad, que dentro del establecimiento deben garantizar. Espero haber aclarado la pregunta. Muchísimas gracias. Cecilia pregunta, ¿cómo dejar de ver la mirada asistencialista de los geriátricos, esa mirada que Goffman describe, y comenzar aprovechando esta pandemia para mirar la vejez y las RLE con una mirada de derechos? Lo primero es partiendo del supuesto de que estamos frente a una persona, que es un fin en sí mismo, y esto no es teoría, esto nos obliga a un nuevo posicionamiento de ese otro, que es esa persona mayor que tengo enfrente. Ese es el primer punto. Lo segundo, sobre todo en las residencias de larga estadía, es fortalecer la idea que señalé antes, la comprensión de estas instituciones como casas, como viviendas, a las cuales la persona mayor llega
por elección propia, no por elección de la familia. En ese sentido, les comento que hay un proyecto de ley que yo misma he redactado y que presentó la senadora nacional Norma Durango, y es acompañada por el senador nacional Fiat, ambos de partidos diferentes, pero coincidentes en esto. En ese proyecto de ley vamos a regular lo que se denominará el contrato de residencia gerontológica. Y con ello, lo que queremos marcar es precisamente que, primero, las residencias son un servicio sociosanitario integrado, como ya lo expliqué, al que se accede por elección libre de una persona mayor. Y en ese contexto se regula el contrato que debe establecerse entre el establecimiento y esa persona mayor, como lo hacemos en un hotel cuando nos vamos de viaje. La familia va a funcionar como garante o fiadora del cumplimiento de las reglas de juego de ese contrato. Y por supuesto, deja abierta la posibilidad de acudir a una internación involuntaria en caso de estar frente a una persona que vive una situación de riesgo grave, y entonces allí sí se aplicarían las reglas de la ley de salud mental y la familia solamente en ese caso podría llegar a estar en posición de negociar ese contrato y habilitar el ingreso. Pero luego, esa persona, una vez que ingresa, tiene que estar monitoreada por los abogados de la ley de salud mental para garantizar que, digamos, esa persona tenga la garantía del control judicial de su capacidad jurídica y se le designe el apoyo y pueda ejercer los derechos que correspondan. Entonces, hay muchos mecanismos que podemos implementar. Este proyecto intenta vehiculizarlo, pero si no, con las normas que existen, cada institución debe empezar a cambiar sus prácticas, comenzando por hacer firmar ese contrato a la propia persona mayor y habilitar a que las familias participen como garantes de ese contrato. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Nora, que nos dice, ¿qué pasa con los adultos mayores con deterioro cognitivo severo, del tipo Alzheimer, en las residencias? Me tocó vivir esa realidad con mi madre y la mayoría de los residentes tienen esa problemática. No hay suficiente personal y no todos están capacitados. Bueno, ahí hay varias preguntas en una. Lo primero que hay que decir es que, al menos en Cava, hay distintas clases de residencias de larga estadía. Hay, dentro de las, me parece que son 6 categorías, hay 2 categorías de residencias en donde claramente hay la población mayoritaria tiene padecimientos mentales, y entonces seguramente si es de Cava la persona se refiere a ese tipo de institución, si no, no sucedería, no podríamos estar frente a una residencia en donde la mayoría de las personas tienen padecimientos mentales. Bueno, ahora bien, situándonos en ese contexto, lo primero que habría que hacer en ese caso es pedirle a la familia, si es que la persona mayor ya no puede tomar decisiones por sí, porque el Alzheimer está muy avanzado, pedirle a la familia que inicie un juicio de revisión de la capacidad jurídica, para que intervenga un juez, analice la situación de esa persona y pueda designar a alguien dentro del grupo familiar o de personas de confianza como apoyo. Esa persona, mediada por ese juez, va a estar habilitada para acompañar a esa persona mayor en el ejercicio de sus derechos en la máxima extensión posible. Y entonces la institución residencial va a tener también claridad respecto a quién acudir en busca de, digamos, de soluciones para el ejercicio de los derechos. Es decir que el acceso a los juicios de revisión de la capacidad jurídica en los geriátricos debe hacerse. Con esto se va a dar, digamos, participación al órgano de revisión de salud mental, quienes
quien va a proveer inclusive de un abogado público para que pueda hacer control de las condiciones de esa persona y a partir de esos instrumentos garantizar de una manera más saludable el ejercicio de los derechos de esa persona mayor con el acompañamiento de ese apoyo judicial, de ese apoyo que el juez establezca. Lamentablemente, sé que en la práctica lo que ocurre es que las personas que tienen padecimientos mentales no van acompañadas de estas garantías judiciales, pero estas garantías existen desde el año 2011 en nuestro país y con más razón desde el año 2017 por la incorporación de la Convención. Parece teórico lo que digo, pero no es nada teórico. Es cuestión de cambiar la práctica. Y aquí son tan responsables los geriátricos que no promueven el desarrollo de estos procesos judiciales como la propia familia que en calidad de garante deberían hacerlo. No sé si responde, pero traté de ceñirme a lo más central de las múltiples preguntas que estaban en este planteo. Muchísimas gracias, Isolina. Justo también Cristina también preguntaba por el tema de las personas con demencia, así que acabas de responderle también la inquietud a ella. Paola nos dice que, atendiendo a los derechos de los adultos mayores, ¿cuáles son las reglamentaciones a tener en cuenta para la habilitación de una residencia? ¿Hay control y garantías por parte del Estado? Miren, en Argentina, de hecho, hay 2 organismos que controlan la habilitación, ¿no es cierto?, y el funcionamiento de las residencias. La provincia y los municipios. Aquí en Ciudad Autónoma, CABA nada más, ¿no es cierto?, el gobierno de la ciudad. Generalmente en nuestras provincias y municipios y en CABA hay 2 ministerios que intervienen. El Ministerio de Salud, y por un lado, y por otro, el Ministerio de Desarrollo Social o de Promoción Social. Por otro lado, también hay que decir que cada provincia, junto con sus municipios, va estableciendo políticas de acción conjunta. Y en estos acuerdos, muchas veces, distribuyen las competencias para actuar. Generalmente ocurre que la provincia se reserva el control de lo sanitario y los municipios se reservan la facultad para auditar estos cumplimientos. En cualquier caso, además de estos controles que tienen que ver con el derecho administrativo, con el funcionamiento provincial y municipal, o en nuestro caso de CABA, ¿no? Además de eso, generalmente, antes que la habilitación municipal y provincial, o la de CABA, los establecimientos residenciales suelen constituirse como personas jurídicas, ya sean como asociaciones civiles, o bien como empresas comerciales, que pueden adoptar el formato de SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o sociedades anónimas. Entonces, si una persona o un grupo de personas quisiera poner en marcha un establecimiento gerontológico, mi consejo profesional es, primero, que constituya la personería jurídica, ya sea como asociación civil, SRL, sociedad anónima, o como sociedad unipersonal, que ahora el Código Civil y Comercial lo habilita. Y luego, una vez que está constituida como empresa, tiene que acudir al municipio y a las autoridades provinciales, o bien a CABA, para pedir la habilitación. El paso siguiente, una vez que está habilitado, es el de las auditorías. En CABA, las auditorías están en manos del Ministerio de Salud, pero también hay un segmento de este control que lo hace el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, y esto está ligado con la capacitación del personal, también con el famoso consentimiento informado, que en realidad es una pequeña parte del contrato que debería regir entre el establecimiento y las personas mayores. Bueno, esto dicho de manera muy sintética. En el conflicto del geriátrico Belgrano, no solo hubo, digamos,
se hizo denuncia contra los dueños por abandono de personas, sino también que esta denuncia se hizo extensiva al gobierno de la ciudad, porque efectivamente son corresponsables todos, no solo el geriátrico privado. Es el Estado y también lo es la familia. La familia también podría ser denunciada por abandono de persona si es que efectivamente, digamos, dejó librada su suerte a la persona viviendo allí, incumpliendo con las obligaciones alimentarias, además de las obligaciones que surgen de ser fiadores de ese contrato. Muchas gracias. Laura nos plantea una cuestión que le inquieta, que dice: actualmente en varias residencias geriátricas siguen trabajando enfermeras y personal de limpieza. Sin embargo, no trabajan kinesiólogos, profesores de gimnasia, psicólogos. Y nos pregunta, ¿no implicará retraso en la evolución del adulto mayor, que sumado al aislamiento produce mayor deterioro? Sí, claramente, estoy de acuerdo. A mí me parece que ahí ha incidido más el temor quizás de la institución y o de los profesionales que tienen que llevar a cabo estos servicios. Primó el temor y a veces el excesivo celo en cumplir los protocolos respecto de, digamos, la posibilidad de contagio, porque efectivamente suspender este tipo de tratamientos va a incidir negativamente en la calidad de vida de esa persona. Y por otro lado, sabemos que todos estos han sido calificados como servicios esenciales. Entonces yo realmente, desde el punto de vista de los derechos, nunca no encontré razones suficientes para que estos servicios sean suspendidos. En relación a las terapias psicológicas o psiquiátricas, quizás allí se podrían haber implementado modalidades online dentro de la institución. Pero claro, los servicios de kinesiología son imposibles de ser llevados online porque, digamos, a veces requiere de la intervención sobre el cuerpo de la otra persona. Bueno, yo pienso que con los recaudos del caso, es decir, lavado de manos, desinfección de todo el lugar, etcétera, etcétera, pienso que podrían haberse sostenido esos servicios. Andrés justamente nos acaba de escribir en el chat que él es kinesiólogo y que en su geriátrico no se suspendió ningún servicio. Es su excelente. Si tomaron en cuenta los protocolos, perfecto. Desde el Samsung Galaxy S7, que no se identificó, nos dice, sí, ¿qué hacemos con la eutanasia pasiva referente al soporte e hidratación vigente en Argentina? Bueno, muy bien. Estamos hablando de la llamada en Argentina muerte digna. Muerte digna. Y esto lo vinculamos con los cuidados paliativos. Bueno, ¿qué pasa aquí? En primer lugar, hay que decir que la Ley de Derechos de los Pacientes, modificada, si no recuerdo mal, en el 2012 aproximadamente, introdujo la llamada muerte digna. ¿Y qué es la muerte digna? Es el derecho que tiene cada paciente en estadio terminal de decidir, ya sea en ese momento si puede hacerlo, o bien haberlo establecido en una directiva anticipada que forma parte de un acto de autoprotección. Cada uno puede decidir negarse a recibir hidratación, o bien negarse a recibir tratamientos médicos que resulten desproporcionados a criterio de la persona y además a criterio médico. Es decir, que por la Ley de Derechos de los Pacientes en Argentina se respeta el derecho a negarse a recibir terapias que me prolonguen de una manera extraordinaria la vida, e incluso me puedo negar a recibir hidratación digamos, incluso un respirador. Entonces, a esto en bioética se lo llamaba eutanasia pasiva, es decir, dejar morir. Morir con dignidad
significa en Argentina asumir la eutanasia pasiva, es decir, es legal respetar la voluntad de una persona a no ser sometido a terapias, incluso a la hidratación básica, o sea, quitarme el soporte del suero mediante el cual me hidratan, podemos negarnos a eso a fin de que nos dejen morir. Todo eso es legal. Lo que no se puede hacer en nuestro país es lo que se llama como eutanasia activa. Lo que no podemos hacer, no tenemos derecho, es a pedir que, por ejemplo, nos den una pastilla para morir, o nos inyecten un veneno para morir, o, no sé, nos peguen un tiro, permítanme que los diga así, para morir. Todo eso hoy en Argentina va a dar lugar a que seamos imputados de homicidios, y seamos condenados por homicidio, que podrá ser agravado en caso de que lo practique un familiar. Así que no les aconsejo de ninguna manera adoptar esas decisiones, y de hecho ningún escribano ni ningún juez va a permitir que se establezca esta directiva en un acto de autoprotección. Pero sí podemos, en un acto de autoprotección, establecer como directiva la negación a recibir hidratación o terapias que resulten extraordinarias, exorbitantes, que solo me prolonguen la vida en un estado vegetativo. Esto sí es posible. Espero haberlo dejado en claro. Muchas gracias, Isolina. Acá Graciela, en referencia a lo que estabas diciendo de las directivas anticipadas, nos pregunta si la constatación por internet de las directivas es en el contexto de la pandemia o de manera habitual. Muy buena pregunta. Existe en el contexto de la pandemia. Más precisamente, fueron habilitadas a causa de la pandemia en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No todas las jurisdicciones de las otras provincias han sido habilitados. Es decir, cada colegio notarial tiene facultad para establecer su manera de ejercer la profesión notarial. En Cava sí. Esta práctica se denominan prácticas de constatación notarial virtual. ¿Qué es lo que constata el escribano o escribana? Constata que frente a sus ojos, digamos, en la pantalla del escribano, desde la pantalla del escribano interviniente, puede ver el hecho de que una persona manifieste en viva voz, o bien el hecho de firmar un documento. Eso es lo que un escribano o escribana de turno pueden constatar. Entonces, ante la duda respecto a cómo funcionan, yo no soy escribana, por lo tanto, lo que corresponde es decirles que se acerquen a cualquier escribano dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le pregunte cómo lleva a cabo estas constataciones notariales online, sabiendo que el colegio de Cava lo ha habilitado. Están habilitados. Por allí vi una pregunta, justo pude ver en el chat, que me preguntaban por el estado vegetativo. Sí, la muerte digna tiene que ver con la toma de decisiones que hacen pacientes en estado vegetativo. Esta toma de decisiones bien pudieron haberla hecha estos pacientes cuando estaban lúcidos, dejarlas por escrito en estos actos de autoprotección. Entonces, uno mismo ahora, en estado de lucidez, puede dejar por escrito, en un acto de autoprotección, una directiva que diga, por ejemplo, vamos a suponer, yo misma puedo establecer en un acto de autoprotección, digamos con certificación notarial, que no quiero que me entuben, ni quiero que me mantengan en estado vegetativo, con respirador, a causa del COVID-19. Quiero que me dejen morir en paz, en casa, con mis seres queridos, o
en las mejores condiciones posibles, porque el COVID quizás nos impida estar con los seres queridos al lado. Bueno, entonces, pero no quiero que me entuben o que me pongan semanas y semanas al respirador. Eso lo puedo decir y eso es legal, porque implica ejercer el derecho a la muerte digna que hoy reconoce la Ley de Derechos de los Pacientes, el Código Civil y Comercial, y también está amparado en la Convención de Derechos de las Personas Mayores. ¿Cuándo se va a poner en marcha esa directiva? Cuando yo esté en estado vegetativo. Cuando yo esté en estado vegetativo. Entonces, digamos, eso es lo que hay que decir. Acá hay otra pregunta que se plantea, es si la sedación es una eutanasia activa. No, no, no. Esto en realidad lo tiene que calificar los médicos paliativistas que intervengan. Yo no puedo decir en abstracto si una sedación va a ser eutanasia activa. No, esto lo tienen que decir los profesionales que intervengan, porque depende de la dosis. Si estamos hablando de una dosis que es letal, le inyecto morfina para aliviar el dolor en cantidad grande, como para que de paso la mato, bueno, no, ahí estamos hablando de eutanasia activa. Entonces, no confundamos las cosas. Digamos, en la directiva anticipada yo puedo decir en términos generales, no quiero que me pase esto, no quiero que me pase lo otro, pero luego los que tienen en sus manos la decisión final respecto a lo extraordinario o no de la terapia son los médicos que intervienen, pero que deben hacerlo en respeto de lo que dije y dejé por sentado en esta directiva, o bien de lo que pueden decir mis familiares como testigos de mi voluntad. Como testigos de mi voluntad o como testigos de mi biografía. Vamos a suponer que no dije nada por escrito y nunca dije, no quiero que me tengan días y días con este respirador, si me contagio de COVID-19 estoy por morir, déjenme morir tranquila. Si yo no lo dije en ningún lado, pero mi familia me conoce y tengo un buen vínculo con esa familia, seguramente esa familia va a poder representarme mi voluntad y decir, miren, yo no conozco suficientemente a esta persona y sé que no le hubiese gustado vivir así, y entonces, bueno, allí los médicos intervinientes van a tener que confiar. Aquí hay un acto de buena fe, acá estamos hablando de personas que actúan de buena fe, y con el propósito de respetar la decisión que hubiera tomado ese otro, que no soy yo, que está poniendo el cuerpo en ese estadio terminal. Bueno, no sé si esto responde. Las situaciones terminales son muy delicadas. En la toma de decisiones en esta instancia, en primer lugar hay que tener una actitud de escucha a ese paciente que está hoy en estado vegetativo, pero no lo estaba antes. Hay que tener un diálogo fluido con esa familia y por supuesto escuchar la palabra de los intensivistas que intervengan, porque ellos son los que saben técnicamente cuál es la situación de esa persona en ese momento dado, y tomar las decisiones en conjunto, siempre pensando en que hay que buscar el respeto por la vida de esa persona. Por acá hablan de la hidratación. Bueno, vuelvo a decir, nuestra ley de derechos de los pacientes y el Código Civil y Comercial, que toma la Ley de Derechos de los Pacientes, habilita el derecho de cada uno a decir, no quiero que me hidraten más. Hasta ese punto llega, y eso no va a ser calificado de homicidio. O sea, si a mí me quitan la hidratación, porque yo misma lo establecí en una directiva anticipada, no va a dar lugar a ninguna condena por homicidio. Digamos, quizás la denuncia se hace, pero si uno tiene el acto de autoprotección debidamente establecido, esa persona no va a ser condenada por homicidio porque se va a demostrar que actuó en base a una directiva que yo misma dije en una situación de lucidez. Así que bueno, espero que haber aclarado, aunque sé que cada caso es complejo, esto que digo es muy genérico, y luego, digamos, hay que ver en cada caso concreto. Una última pregunta que por ahí leí es, bueno, ¿qué pasa
si lo decido en una situación de COVID. A ver, depende de mi lucidez mental. Yo puedo estar absolutamente lúcida en una situación de gravedad por COVID-19 y desde ese lugar pedirle a mis médicos, basta de respirador, basta de hidratación, y lo digo yo, quizás se pueda llegar a agravar, después hay que ver la manera de registrar eso de una manera indubitable para evitar que esos médicos en su buena fe sean sorprendidos con un juicio de mala praxis o con una denuncia por homicidio, ¿no es cierto?, por un delito penal tan grave, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese ya es otro nivel de análisis, pero quizás se pueda grabar con el celular, con la tecnología, que tenga la expresión de voluntad de esa persona, o digamos, antes que eso, en realidad todo servicio sanitario debe estar mediado por la firma del consentimiento informado, y allí también la institución sanatorial puede preguntarle a esa persona si, digamos, hasta dónde tiene que llegar el afán por curarlo, o si estaría dispuesto a aceptar la desconexión, a la hidratación, o dejar de usar el respirador. Son todas preguntas y respuestas que deben ser implementadas en el marco de la asistencia sanitaria, cuyo vehículo es el consentimiento informado, que va a tener que ser revisado en todas las instituciones de salud en función de este COVID-19, ¿no es cierto?, que ya no nos sorprende, porque ya todas las instituciones de salud han sido mentalizados y han trabajado para implementar protocolos ad hoc, protocolos que respondan a este escenario. Isolina, ¿puedo hacer un aporte? ¿Vos me permitís? Sí, claro. Gracias. Quería solo aportar para los que están preguntando y comentar. Por un lado, hace unas semanas atrás hicimos un webinar especialmente dedicado a las directivas anticipadas. Así Sí. que todos aquellos que estén interesados en conocer de qué trató ese webinar no tienen más que solicitarnos, y ahí podrán ver un gran despliegue que se hizo abarcando todos estos temas y más en relación a la inquietud que estás respondiendo. Nosotros en el Faro redactamos un documento de directivas anticipadas que se puede ver en nuestra página web, que toda persona puede descargar y tenerlo como orientación. Es bien exhaustivo, no abarca solamente los aspectos legales y médicos, sino también aspectos sociales, afectivos, espirituales. No solo plantea lo que no quiero, sino también lo que sí quiero. Y como vos bien decís, son directivas anticipadas, o sea, la idea es que uno está en un estado de lucidez, pueda dedicar tiempo, reflexión, informarse, conversar con el entorno, hasta realmente poder escribir lo que quiere, porque se tiene que imaginar a futuro una situación en donde haya perdido la capacidad de comunicarse, esté en un estadio terminal irreversible, incurable, y se ejecuten en ese momento directivas anticipadas. O sea, que uno escribe para el futuro. Por eso es complejo redactar un documento de directivas anticipadas. Y es posible a la vez porque hay leyes, como vos bien decís, que lo avalan. Y esto tiene que ver también con la dignidad y también el respeto a las creencias y a las decisiones personales. Cada uno de nosotros puede decidir a su manera y acorde a sus principios. Esto quería avisar para que redondear un poco el tema. Sí, gracias. Sí, excelente, Viviana, has hecho una síntesis impecable de los actos de autoprotección, que son instrumentos muy complejos, que son accesibles desde el punto de vista económico. Solo agregaría eso, porque los colegios de escribanos ofrecen este servicio a costos, digamos, realmente razonables, o incluso, en algunos casos, sin costo, cuando la persona, digamos, manifiesta y acredita que no tiene
bienes, con, digamos, recursos suficientes con que pagar, porque el objetivo de los colegios notariales es que nadie se quede sin esta herramienta a fin de promover al máximo posible desde este campo profesional la autonomía de cada uno. Así que bueno, gracias por haber hecho este webinar que me parece excelente. Muchísimas gracias a vos. Si te parece, lo vamos cerrando y nos despedimos. Sí. Bueno, ¿cómo no? A vos, Isolina, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado con recursos, herramientas para pensar, para avanzar, para profundizar, seguramente con preguntas, pero esa es la idea también, que esto nos fecunde para nuevas preguntas. Creo que todos aquellos que trabajamos y nos interesan las personas mayores, vamos a encontrar muy útil todo lo que nos has brindado hoy. Le quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes hoy y que han estado atentos y escuchando, a los que preguntaron, a los que comentaron, a Moni por la tarea de trabajar con las preguntas, y nos despedimos. Así que va un gran, gran abrazo, muchísimas gracias a todos, y Isolina, será hasta otro momento. Gracias, gracias. Un saludo y solamente les dejo una invitación a todos los que puedan a cursar la maestría en Derecho de la Vejez, porque cada vez se abren más espacios de trabajo y si tienen ya alguna carrera universitaria, esta es una gran oportunidad para crecer en ese sentido. Gracias a ustedes por las preguntas, a Viviana, y bueno, seguimos trabajando juntos. ¿Cómo no? Así será. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Gracias.